Como en la temporada pasada, te ofrecemos una manera muy sencilla de apoyar el contenido que realizamos en este podcast, y es a través de volverte uno de nuestros colaboradores a través de Patreon. Que digo yo que ya que colaboras con el cine español, pues colabora con el podcast de Esto También es Política. Claro, sí, es muy sencillo. Tú solamente te metes en patreon.com/esto también es política y ahí puedes donar pues el dinero que quieras. O sea, todo lo que dispongas no lo quieres dar, bienvenido es. Un eurillo, bienvenido es. Desde €1 en adelante, todo lo que quieras. Te metes en la página, analizas nuestros objetivos, nuestras recompensas, pues ya te lo piensas. Pero piénsatelo para bien, o sea, la consecuencia final es que por favor ayúdanos. Patreon.com/esto también es política. Entra ahí, lo miras, te lo piensas y nos dejas tu pequeño donativo para que podamos seguir creciendo con el podcast. Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast donde analizamos los casos con más intríngulis de la política española. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez, y hoy os traemos un nuevo episodio de nuestra serie sobre corrupción, concretamente el caso Palau, Millet o 3%, como gustéis. Acompáñanos, que empezamos. Esto también es política. Hola amigos y amigas políticas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo andamos? He estado planteándomelo estas entradillas y viendo diferentes nombres para nuestros seguidores, y uno de los nombres que se me venía a la cabeza era Politicuchos, cosa que tampoco era muy bueno llamar a la gente de esta manera, así de primeras, por lo menos sin confianza. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andas? Bien, bueno, Politicuchos algunos se lo merecen, ¿eh? Ya, pero no sabemos si nos están escuchando, ¿sabes? También. Bueno, pero ¿desde cuándo eso nos ha importado, Mario? Ya, pero es que era un saludo como genérico para que todo el mundo se sintiera integrado. Ah, vale. No, perdón por esa... No, claro, yo he oído Politicuchos, se me han venido varios a la cabeza, por eso... Claro. No, de momento no sabemos si nos escuchan o no, entonces vamos a integrar al mayor número de gente posible. Pero, pues nada, perfecto. Politicuchos todos, venga. Pues muy bien. Bueno, amigos, como siempre, recordamos, como últimamente, meteros al grupo de Telegram porque eso está en constante ebullición y yo creo que, bueno, pues es la cosa más maravillosa que podéis hacer vosotros, vuestros hijos y familiares más cercanos. Y cuñados sobre todo también. Sí. Hombre, los cuñados ya hay varios por ahí metidos, también te digo, ¿eh? Por eso digo que se van a encontrar ahí un ambiente conocido, familiar. Sí. Cuñadil a tope. Así que entráis en el navegador del móvil y escribís t.me/ no tantas T's, ¿vale? A ver. Mientras os tomáis un té, punto. Voy a empezar. T, la T sola, o sea, lo que es la letra T, pero no ponéis la T sola, lo que es la letra T. No, solo la T. Vale. Está quedando clarísimo, ¿eh? Parece un sketch de... Bueno, iba a decir de los Monty Python, pero me parece demasiado nivel. Sí, Quizá José Mota. Te has venido muy arriba, sí. t.me/etpolítica y ya os dice, pues si no tenéis la aplicación instalada en el móvil, os hace instalarla y ya os permite entrar en el grupo y charlar con todos nosotros, ¿vale? Y nada, pues vamos a afrontar un nuevo episodio en el que seguimos con nuestra serie de corrupción, que es una serie muy bonita, una serie que nos da la vida. Bueno, es la serie que siempre quise escribir, pero ya veo que lo han hecho otros por mí. La serie que emocionó a Spielberg también. Sí. Y a Jordi Pujol también. Le Hombre, emocionó mucho. Y a Jordi Cruz. Hombre, sí. Espera, que estoy pensando en otro. Y a Jordi Alba, incluso. Y a Jordi Estadella, pero este no lo puede dar fe. Qué cabrón. Y a Jordi Hurtado, ese va a dar fe toda la vida. Bueno, bien. Bueno, después de relatar todos los Jordis que conocemos, los Jordi, fíjate. Claro, que nos faltaban dos. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer 2 comentarios, si puede ser. Hombre, vamos, es como si estuvieras en tu casa. Vale. El primero es hacer una corrección a mí mismo del último capítulo. Acuse de recibo. Sí, que metí la gamba bastante al fondo. Y, por favor. evidentemente, pues hay que reconocerlo y rectificar. Sí.
os decía que Greco, que es ese órgano que se dedica a decirnos que no hemos hecho una puta mierda, pertenecía al Consejo de Europa, lo cual es cierto, pero yo confundí el Consejo de Europa con el Consejo de la Unión Europea, que no son exactamente lo mismo. Cache en la mar. No anula casi nada, creo, de lo que he dicho, porque pero en cualquier caso sí que es verdad que es una metida de pata. Entonces, pues ya aprovechando, algún día haremos una cápsula para explicar qué es este Consejo de Europa. Sí, hombre, por supuesto. Hubo mucha gente indignada con este tema, ¿eh? Gracias a Carlos de los canallas que me llamó la atención al respecto. Y la segunda cosa es crear un poco de hype, ¿vale? Oh. Sí. Porque, bueno, tú eres testigo. Qué millennial te estás volviendo, ¿eh? No, es todo desde que oí a un podcast hablaban de YouTube, bueno. Buah, chapuza. Creo que lo conoces. Bueno, sí. Además es una palabra que he integrado en mi vocabulario. Bueno, se lo digo hasta a mis chavales en clase, se lo digo. Digo, les estoy dando historia y les digo, os voy a hacer hype para que mañana vengáis a clase ahí con ganas. To motivated. Claro. ¿Y les haces dabs? Y streamers también. Bueno, eso ya te lo enseñaré cuando vale. En la próxima te enseño a hacer un dab. Venga, gracias. Bueno, pues eso, que vamos avisando de que hoy mismo hemos casi cerrado. Digo casi nuestro porque... manager. Claro. Sí. Producción ha cerrado un episodio que vamos a dedicar a los bitcoins, a petición de Chris Egade, que le parece que le gusta mucho este tema y yo se lo agradezco porque así no hablo siempre de Cataluña, que se agradece. Y lo único que, bueno, vamos a tardar un par de semanas, pero vamos a hacer un podcast colaborativo. Y eso, cuidado, con gente, dejémoslo ahí. Con gente especial. Sí. Con gente que sabe. Con gente que en este podcast queremos mucho. Que recuerda cosas. Ya. Y ahí lo dejamos. Bueno. Y vamos a hablar del caso Palau, ¿no? Eso es, vamos al lío. Bueno, hablamos del caso Palau porque esta semana ha salido la sentencia. Y bueno, pues ya no es por medios de comunicación, por los autos, etcétera, sino que ya sabemos lo que ha quedado demostrado. Lo que vamos a hablar aquí, es lo que ha quedado acreditado y por tanto objeto de sentencia. Lo que no quiere decir que no haya otras cosas, como bien reconoce el juez en su propia sentencia, que hay cosas que no han quedado acreditadas o que no han podido ser acreditadas y por tanto, como no han sido probadas, no pueden ser objeto de sentencia, lo que no quiere decir que no existieran, ¿vale? O sea, para que nos vayamos haciendo una idea de que de lo que vamos a hablar es una parte del todo y que probablemente no llegaremos a saber el todo. Bueno, ni en este ni en ningún otro caso de corrupción. Sí. Bueno, pues voy a empezar hablando de una sociedad fundada en 1891 en Cataluña, se llamaba el Orfeó Català, cuyo objetivo, bueno, dentro de ese nacionalismo que estaba creciendo y del que hemos hablado en este podcast, con el objetivo de servir un poco de referente de la música catalana, ¿no? Y este Orfeó Català fue fundado por unos tales Amadeu Vives y Lluís Millet. Digo porque este apellido Millet está muy de moda ahora. Vamos a hablar de él enseguida. Actualmente este Orfeó Català, que digo fue fundado en 1891, es según dice el juez, es una sociedad coral formada por 4 entidades que os voy a presentar. Digo para que veáis que esto en general todo tiene como muy poco sentido. Pero bueno, como así se ha hecho, ya nos ha sudado los cojones, pues ya está. La primera de esas entidades se llama Asociació Orfeó Català, que es una asociación creada en 1967 cuyo objetivo era el sostenimiento del coro, del Orfeón Catalán, de la sala de conciertos, la sala de conciertos que normalmente es a la que se refieren cuando hablamos del Palau de la Música, por eso también se llama el caso Palau. Se encargaba de organizar los conciertos, de otras actividades culturales, etcétera, ¿no? Y este es el propietario del edificio del Palau de la Música, aunque no lo gestiona. Lo gestiona la segunda entidad, llamada el Consorci del Palau de la Música Catalana, que es un consorcio creado en 1983 como una entidad gestora del Palau, es de carácter público, y la conforman la Asociació, de la que te acabo de hablar, del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Este lo hace desde 2002, sustituyendo a la Diputación de Barcelona.
Madre mía. ¿Vale? Eso, por tanto, este consorcio se financia con recursos propios de sus propias actividades y sobre todo con las aportaciones de dinero público de todas las entidades de las que te he hablado, de Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y Ministerio. Ujú. Este consorcio se encarga de la gestión, de la conservación y de mantenimiento del Palau. Hay que decir que hasta 2002 el control financiero de este consorcio lo ejecutaba o lo ejercía el ayuntamiento. Desde entonces lo hace la Generalitat. Son los que supuestamente se tenían que haber encargado de ver lo que estaba pasando por allí. Sí. La tercera de estas entidades es la Fundació Privada Orfeó Català Palau de la Música. Madre mía. Sí. No sé, perdona. Dime. No sé si llegarás a comentarlo ahora después, pero ¿tiene sentido la creación de tantas entidades, asociaciones, tal, o es parte del lío que se ha montado? Pues en principio, vamos, seguro no tiene sentido que haya tanto y claro, con lo que empezó a pasar, con lo que ha quedado acreditado, pues claro, es crear un entramado demasiado complicado e innecesario, pero claro que complica mucho. Ahora voy a explicar por qué el seguir las cuentas y el dinero. Entonces, claro, pues uno se plantea preguntas, pero en principio no tiene mucho sentido. Vale. Recuerdo la asociación, que era la que se dedicaba al sostenimiento del coro y de los conciertos y de las actividades culturales. El consorcio, que es el que se dedicaba a mantener, a conservar y a gestionar el Palau de la Música. Esta Fundació Privada Orfeó Català Palau de la Música, eso era una entidad privada sin ánimo de lucro, creada en 1990, bueno, lo de sin ánimo de lucro, bien, con la finalidad de proporcionar a la asociación y a una escuela que dependía del Orfeó Catalán los recursos económicos necesarios para sus actividades. Estaba sometida legalmente a una auditoría externa de sus cuentas y sus ingresos provienen de los patrocinadores y de las actividades que ellos organizan. Es decir, digamos que es como una especie de entidad que recauda fondos para el Palau de la Música, de forma privada. Es decir, ya tenemos que viene el dinero público por el consorcio y el dinero privado por la fundación privada. Uh-huh. Y luego hay una cuarta entidad, que es la Asociació Cor de Cambra del Palau de la Música, que bueno, es una entidad privada constituida en 2008 y que tiene por objeto, digamos... Bueno, concretamente te lo voy a leer porque me ha encantado. Tiene por objeto el cultivo y desarrollo de la música coral polifónica. Eso es muy bonito siempre, en cualquier ámbito. Vale, en cualquier caso, esta Asociació Cor de Cambra no parece que tenga relación con el caso, sino que serán las tres primeras entidades de las que te he hablado, la Asociació Orfeó Català, el Consorci del Palau de la Música Catalana y la Fundació Privada Orfeó Català Palau de la Música, quienes van a intervenir, sí, tengo que respirar, van a intervenir en lo que es el llamado caso Palau. Pero ¿había gente que cantaba ahí o eso no se llevaba? Creo que de vez en cuando. Vale. Todas estas entidades, formalmente independientes, acabaron siendo dirigidas unitariamente por dos hombres, Félix Millet y Jordi Montull, que van a ser los dos grandes condenados del caso Palau. Y ahora te voy a contar todo lo que hacían. A ver. Para que lo sepa la gente. Sí, hombre, que lo sepan, hombre, ya. Bueno, con todo lo que te he dicho, parece inevitable que la organización económica de estas cuatro entidades, pues tenían que tener algún tipo de relación. O sea, si todo se dedicaba al Palau de la Música de una u otra manera, claro, pues estas entidades se relacionaban económicamente, generaban constantes movimientos de fondos entre todas ellas y, como digo, dificulta mucho el seguimiento cuando hay un intercambio tan continuo, un movimiento tan continuo de este dinero. La sentencia establece que Félix Millet y Jordi Montull usaron este tejido conscientemente para enriquecerse ilícitamente. Vaya. Vale. Por supuesto, estas dos personas no pudieron hacerlo solos, sino que necesitaron la colaboración de otras personas, siendo la más destacada Gemma Montull, que es la hija de Jordi Montull, que fue nombrada directora financiera y contable de las tres entidades de las que te he hablado, de la Asociació, el Consorci y la Fundació. Establece la sentencia que estas personas, que todo, digamos que todos actuaban por orden de Millet con el fin de controlar todo el entramado de estas cuatro entidades, y también recuerda al juez en su sentencia que hubo una falta clara de controles reales o efectivas. Menos mal que se ha dado cuenta el juez. Bueno, te voy a decir qué hacían con ese dinero. Repito que de lo que voy a hablar es lo que ha quedado probado en el juicio.
Millet y Montull destinaron fondos de la Fundació y del Consorci, repito, y eso implica, la Fundació eran fondos privados que se captaban, pero el Consorci era dinero público. Recuerdo, es que ahí es donde está lo que más se escuece sobre todo. Bueno, pues destinaron estos fondos a sufragar gastos correspondientes a obras efectuadas en sus viviendas particulares o de sus familiares. Sí. Qué bien, qué bien. Claro, joder, si es que al final seguro que era un excedente de dinero que sobraba ahí, que a ver qué haces con él. Claro, sí, es que lo tienes que gastar. Claro. Dice la sentencia que acordaron con los industriales, es decir, con las empresas que hicieron las reformas, poner las facturas a nombre del Palau como si hubieran hecho las obras en el Palau de la Música. Madre mía. O sea, es como yo llamo aquí a unos obreros a Miquel y le digo, por favor, me tiráis esta pared, llamo a los gemelos de Divinity, ¿vale? Sí, sí, por favor. Que me hagan una obra, un concepto abierto, me empiecen a tirar paredes, me hagan una cocina con una isla de puta madre, a pesar de que tengo un piso de 30 metros cuadrados. No, que te hagan, mejor que te hagan un dúplex, que te pillen el piso de arriba y que se lo expropien y ya está. Claro, y entonces luego le digo, pero bueno, la factura ponéis que el concepto ha sido por hacer obras en el Palau de la Música y se lo cargáis a ellos. Y ya está. Vale. Que vaya cuenta del Palau de la Música. Claro. De hecho, esto lo supo el juez porque es que luego lo piensas y dices, es que si en el fondo es que son muy tontos. Que déjame que meta el chiste del episodio, perdón, ¿vale? perdón. Antes de que se me olvide. Sí. ¿Vale? Allí tenían la típica frase de está to Palau. Venga, hasta luego. Y bueno, que todos sabemos también que los constructores, a pesar de, o quienes emitían las facturas, llegaron y dijeron, ¿pero quién le ha hecho esto? ¿Quién le ha hecho esto? Bueno, y esto hay que pedir las piezas a Alemania. Hombre, claro. Bueno, total, que esto se supo porque la empresa al principio emitía presupuestos, borradores o facturas particulares a Millet o a sus familiares o a Montull. Las guardaba todas Montull, por cierto. Yo creo que Montull no se fiaba mucho de Millet y dijo, bueno, yo me la guardo por si acaso. Las tengo que usar, ¿sabes? Ahí en contra del otro. Y todas estas facturas o borradores o presupuestos eran cambiados de beneficiario y de concepto efectivo, creando facturas falsas. Entonces el visto bueno de estas facturas la hacía el propio Montull, como un director que era de estas tres entidades, porque sí, las falsas hubieran llegado al departamento de mantenimiento del Palau, hubieran dicho, pero si aquí no han hecho ninguna obra. Y no las pagarían, evidentemente. Entonces, como él era el tal Montull era superior, pues le decía que se las mandaran a él directamente, sí. Él daba el visto bueno y listo. Que en todos estos casos de corrupción es muy típico el guardarse papeles de este tipo, y supongo que será por lo que comentas, ¿no? En plan desconfianzas entre los cabecillas de las tramas. Hombre, sinceramente tengo poca experiencia en hacer este tipo de cosas, pero claro, yo me pongo en su lugar y digo, claro, nos está yendo bien y supongo que mientras nos esté yendo bien no habrá muchos problemas, pero si algún día van mal dadas o al otro se le cruza el cable y me la lía parda, ¿qué me voy a hundir? ¿Yo solo en la mierda? Ni de coña. Claro. Claro, es que si no, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, los papeles de Bárcenas o tomar notas ahí en una libreta o lo que sea, el M. Rajoy? Claro, para poder decir, oiga, que no he sido yo solo, aquí éramos muchos. Claro, Manuel Rajoy. Manuel Rajoy, que se está partiendo la caja. Bueno, pues eso, esas facturas no hubieran sido pagadas ni cobradas si en vez de Montull se hubieran dirigido al lugar donde normalmente se tenía que haber dirigido, que era el departamento de mantenimiento. Recuerdo que se habían creado facturas por obras que se habían hecho en el Palau, bueno, que no se habían hecho en el Palau. Sí. Entonces, claro, ese departamento hubiera dicho, muy bien, aquí no se ha hecho nada, no le pago. Ya, claro. Bueno, lo que Millet y Montull le dijeron a la empresa, según los testigos, es que Millet y Montull habían dado un crédito al Palau de la Música, ¿vale? Y entonces, como ese dinero que estaba pagando el Palau era como parte de devolución del crédito que ellos tenían, un crédito que ni habían dado ni nada, o sea, que se lo habían inventado. Y pues bueno, pues por eso las distintas empresas habían emitido esas facturas. O sea, pero que ¿se puede dar un crédito por particulares? Gente. Sí, bueno, dependiendo de las condiciones, pero sí. Pero bueno, me refiero, era ellos decían que era un crédito que ellos habían dado al Palau, pues supongo que a la Fundació.
y decían que, bueno, pues que ese dinero, que en vez de devolverles el dinero al Palau, pues que les pagaban las obras. Y punto. Muy bien. Estamos hablando, cuidado a las reformas, ¿eh? Estamos hablando de facturas por valor de más de 3,5 millones de euros. Muy bonitas. Me parecen muchas obras. Sí, no. A ver, yo igual me compraría otra casa si tengo que hacer obras de ese tamaño. Espera, que no hemos llegado a esa parte, un momento. Vale, joder. Bueno, eso es uno. Dedicaron dinero a estas obras en viviendas. También dedicaron parte de ese dinero del Palau, recuerdo que es dinero privado, pero también público, a gastos particulares como los siguientes. A los enlaces matrimoniales de las hijas de Félix Millet se casaron en el año 2000 una y en el año 2002 la otra. Por supuesto, bodas celebradas en el Palau de la Música sin pagar ningún tipo de alquiler. Claro, coño. Bueno, nada, 2 pequeñas bodas. Bueno, tú tienes experiencia en ello, no sé cuánto te costaría la tuya. Aquí las 2 bodas les costaron 164.000 euros, más el alquiler que se ahorraron. Sí, parecido. Estabais ahí, ¿no? Yo qué sé, pues como 160.000 euros arriba, 160.000 euros abajo. Ahí estamos. Pues eso. Y además dice el juez que ni siquiera fueron todos los gastos. O sea, que esos son los gastos acreditados. Repito. Joder, claro. Madre mía. Me ha parecido, vamos, he echado un ojo rápido a las cuentas. Y, por ejemplo, pues se pagaban Mercedes. O sea, se alquilaban Mercedes con chofer. Claro. Como, ¿sabes? Como el que alquila un smoking. Hombre, es que para gastarte 164.000 euros sin pagar el alquiler, que ya tienes que comprar, pues vestir a todo el mundo, yo qué sé, que vaya Bisbal a cantarte 10 segundos. Pues sí, algún día traeré los documentos enteros y veremos qué boda ha sido esa y por qué no me han invitado. Bien. Vale, por favor. Aparte de los enlaces matrimoniales, también se gastaron dinero en viajes familiares. Concretamente los contrataban con Viajes Baixas S.A. Me ha parecido el nombre pertinente traerlo. Sí. Que por supuesto aceptaron facturar a nombre del Palau y que recogieron y que muestran acreditados los siguientes viajes. En 2005, bueno, aquí los viajes en el que menos se iban 5 personas, pero que hay viajes que se iban 200. Que no les gustáis solos, tampoco. Bueno, en 2005 viajaron empezaron flojo, Galicia, Asturias, Bilbao 1, Nápoles, Cerdeña y México. Muy bien. 2006 ya vieron que esto era un puto chollo y se fueron a Maldivas, Polinesia y Tailandia. Y seguro que viajaban en Ryanair, ¿no? Sí, en la bodega concretamente. En 2007 a Maldivas, repitieron a Maldivas. Ahí en 2000 hay un agujero porque en 2007 Hacienda empieza a pedir papeles, ¿vale? Pero en 2009, que se debieron pensar que iba todo de puta madre, se fueron a Dubái. Allí en Dubái, además, hicieron un crucero y además se fueron a Kenia. Joder, qué bien. A matar elefantes. Sí, estamos hablando de, en viajes, repito, acreditados, unos 650.000 euros en viajes. Muy bien. Yo cuando me gasto más de 500 en uno ya me voy dejando la vida, ¿sabes? Sí. Joder, 600.000 euros. Muy bien. Lo que pasa es que hay hay gastos cargados también a cuenta del Palau en otros lugares como San Petersburgo, Santo Domingo o Tanzania, que no han sido estrictamente acreditados como gastos de señores Millet, Montull o de gente relacionada, pero claro, la gente se pregunta quién coño estaba allí gastando dinero del Palau. Es que iban a buscar cantantes tanzanos, creo que salen muy buenos. Sí. De hecho, algunas de estas facturas incluían conceptos como mantenimiento del coro. Claro, pues no sabemos de cuál, pero bueno, ahí estaban. Bueno, pues ahí están. Bueno, en el año 2009, el señor Jordi Montull decidió publicar un libro. Claro que sí, hombre, con sus 2 huevos y experiencia como empresario. Los gastos de publicación del libro de Jordi Montull ascendieron a 19.000 euros. O sea, se lo financió él solo, ¿no? Si le daba igual. Sí, que a cargo del Palau, por una obra además cuyos derechos de autor se los guardó Montull. Hombre, no, claro, a ver. ¿Sabe cuál era el libro? No, la verdad es que no lo he buscado. La verdad, lo podía haber buscado, pero me ha dado mucha pereza. No creo que sea un bestseller. No, vamos, yo no sabía ni que había escrito un libro, o sea que... Ya ves. Otro tipo de gastos, donaciones a terceros, y concretamente recoge 2.
Uno a un tal Ángel Colom. Hombre, Paloma. No Eh, es Paloma, Coulomb. Sí. bueno, Colom, no será, yo que sé, no lo sé. Más de 75.000 euros, más de 75.000 euros mediante cheque bancario, es que además con un cheque, con 2 cojones, para afrontar el pago, se suponía, ¿vale? El concepto de ese cheque era para pagar lo siguiente: pedagogía sobre la cultura catalana en las nuevas migraciones, o los nuevos migrantes, no sé si lo he traducido bien. En realidad, esos más de 75.000 euros fueron para pagar la deuda de un partido político llamado Partit per la Independencia, pues eso, que había alcanzado pues un agujero de más de 75.000 euros. Muy bien. 75.000 euros que el Palau, repito, lo dirigían Montull y Félix Millet, renunciaron a cobrar de vuelta. Madre mía. Por simple curiosidad, me he puesto la foto del señor Montull y el señor Millet. Están un poco ya para verlas venir, ¿no? Les quedan, sí, les queda un cuarto del partido, les quedan. Sobre todo el de la silla de ruedas, que está un poquito ya flojer. Sí, pero y lo bien que han vivido tú. Sí, sí. Bueno. La segunda donación a terceros que nombra aquí es un tal Esteve Esquerdeu, que es militante de Convergencia Democrática de Cataluña, a quien en 2007 Félix Millet entregó en metálico 13.000 euros. En metálico, tío. O sea, en metálico. En un maletín, sin numerar. Para la campaña de Convergencia Democrática de Cataluña en las elecciones locales de aquel año. 13.000 pavazos. Era alcalde de una localidad pequeña sí. y le dio 13.000 eurazos para eso. Pero ¿y eso cómo lo saben? ¿Cómo queda registrado? Es decir, ¿no? ¿El alcalde recibe el dinero y en un papel apunta estos 13.000 euros para campaña? Pues habrá quedado acreditado, deduzco que por testigos, habrá quedado porque se corresponderán las salidas de uno con las entradas de otro, con los gastos, etcétera. Bueno, hombre, eso digo yo que irán por ahí los tiros. Uh-huh. Más gastos. Se desviaron fondos, por supuesto, del Palau al patrimonio particular de Félix Millet y Jordi Montull. Hasta ahora todo se lo habían gastado y ahora hay otra parte que se van a quedar. Hombre, para ahorrar. Claro. A ver qué te parecen las cantidades. A mí me parecen poco. Del consorcio tomaron 2,5 millones de euros entre 1998 y 2009. Esto, repito, es lo acreditado, ¿eh? Que es que eso al final, en un par de tacadas te lo has gastado. No, que esto es calderilla al lado de lo que le quitaron a la asociación y a la fundación, que se calcula en unos 23 millones de euros. No, fíjate, qué bonito. Claro. Así ya puede tener buena la silla de ruedas, no te jode. Bien. En 2008, la agencia tributaria detectó irregularidades. Sí, algo por ahí no cuadraba. Y empezó a solicitar documentación al Palau. Lo que provocó, pues eso, que este trío, Félix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull, lo que empezaron fue a crear un montón de facturas, recibos, documentos falsos para ocultar el destino real de los fondos ilícitos. Yo es que con estas cosas me quedo un poco alucinado. Fíjate, el otro día voy a entrar yo en mis casos de corrupción personales. Muy bien. El otro día tuve un pequeñín problema con Hacienda, ¿vale? Por mi falta de saber hacer las cosas. Uh-huh. Y lo primero que me empiezan a llegar notificaciones como un loco, y no es que yo tenga que pagar ni haya robado dinero ni nada. ¿Cómo estos hombres se escapan con tanto tiempo? Es que no lo entiendo. Empezar diciendo que los controles del Palau no los tenía que llevar a cabo Hacienda. Ya. Los tenía que llevar a cabo primero el Ayuntamiento de Barcelona hasta 2005, me parece, y a partir de entonces la Generalitat. Y evidentemente controles, bueno, lo dice el juez, controles no ha habido ninguno. Es cuando empieza a haber cuando Hacienda empieza a notar que en la cuestión impositiva, en la fiscalidad, y van cosas que no están cuadrando, es la que va a empezar a pedir información. No la Generalitat, no el Ayuntamiento, va a ser Hacienda. Hacienda, es verdad, vamos a ser serios. Los pobres como tú y yo, los pobres de solemnidad, sí, no tenemos dinero para poder... Primero no tenemos dinero que esconder, para empezar. Claro, no, efectivamente. Pero aparte tampoco tenemos los recursos para poder crear un entramado tal que pueda hacer difícil seguir nuestro dinero. Nuestro dinero lo tienen más controlado que nada.
Tú ponte a crear una empresa que te cuesta 3.000 pavos. Yo ya ahí ya paso ya. Claro. Pero bueno, quiero decir, a Hacienda le es muy fácil seguir nuestros ingresos y nuestros gastos. Claro. Y en cualquier caso, lo que tú y yo podamos hacer, en principio, no va a alcanzar cifras que a Hacienda le preocupen en exceso. Lo que no quiere decir que si tú y yo hacemos algo mal, Hacienda va a decir, a ver, tonto, que sabemos lo que estás haciendo. Dirá, pobrecito, y te toca así la cabeza, anda, venga, mira, si este de aquí está robando más que tú, tonto. Claro, pero por ejemplo, cuando tú tienes, porque tú te has quedado con 25 millones de euros, cuando tú tienes los recursos para crear, pues eso, ese tejido, ese entramado difícil de seguir, donde empiezas a poner sociedades pantalla, donde empiezas a poner... Claro, es más difícil de rastrear. Lo que no quiere decir que tarde o temprano Hacienda se dará cuenta. Claro. Yo soy de los que piensa que si hay algo que temer en esta vida es Hacienda. O sea, Hacienda yo creo que es la capaz de saber todo de todo el mundo. Lo que pasa es que en algunos casos le costará más. Claro. Porque evidentemente les ponen más trabas. Yo es que no soy capaz, o sea, yo aunque quiera que no sé poner trabas tampoco. Claro, es que no sabes cómo plantearlo. Y ya solo el hacer los típicos, o sea, ya solo el hacer la declaración de la renta, ya parece que estás timando a alguien, en plan, pongo este número, ¿cómo lo pongo? Lo quito aquí, no, parece que estoy robando. Sí, y realmente no estás haciendo una mierda. Sí, además tienes esa sensación de, joder, seguro que algo no he puesto, Sí. la he liado parda. Pero ¿cómo me sale a devolver si yo soy un ladrón en potencia? Y dices, no, chaval, pero si eres tranquilo. Mira, ya que has contado tu experiencia, te voy a contar yo la mía. Hace unos días recibí una carta de la agencia tributaria. Uh-huh. Como todo persona de bien, o sea, como toda persona de bien que nos roba, lo primero que hice fue giñarme encima. ¿No? Porque claro, cuando te llega una carta de Hacienda es hostia. Claro, pero fíjate cómo será que luego lo pienso y digo, pero ¿qué voy a robar yo? Si es que lo más que me puedo ser que me he podido equivocar en la declaración o lo que sea. Resulta que era una carta para informarme de que la sucursal que me tocaba, pues que había cambiado de dirección, ¿sabes? Pero Tiraste la carta. No la quiero abrir. Qué mala. Claro. Seguro que he matado a alguien. Si no lo leo, no ha pasado. Sí. Pero quiero decir, claro, yo es que no tengo ni medios ni en los conocimientos. Claro, conocimiento supongo que mucha gente no tendrá, pero tampoco tengo los recursos para pagar a quien sí los tiene. Para poner, Claro. pues eso, sociedades pantalla, para acogerse a, pues eso, crear una ingeniería fiscal, crear sociedades, poner facturas falsas, etc. Claro, yo a mí eso no sé. Eso además es una pereza que lo flipas. Claro, es que además luego para qué, para 10 euros, es que es tontería. Ya. Bueno, pues eso. La agencia tributaria detecta irregularidades, empieza a solicitar documentación y se empieza a crear toda esta documentación falsa. Mira, parte de lo robado fue convertido en gastos salariales, pagos por supuestas conferencias o incluso, esto me ha parecido de lo más grande, o sea, hay que tener los cuadrados para estar por incentivos. O sea, me parece, pero vamos, de chapó. Evidentemente, además, luego a través de sociedades que ellos creaban, Millet y Montuy creaban sociedades, con lo cual el dinero pasaba por ahí, con lo cual a la hora de pagar impuestos pagaban menos, porque claro, si tú te llevas 25 millones de euros, pues tú tienes una fiscalidad, pero si tú pones que solo te has llevado pues 200.000, el resto lo pasas a través de sociedades, pues tú pagas mucho menos, claro. ¿Sabes? Entonces, para que te hagan una idea, a Hacienda le empezó a oler mal cuando Millet, que en 2006 declaraba que ganaba 34.616 euros, de repente en 2007 empezó a ganar 135.614 euros y en 2008, nada, un pequeño aumento hasta el 1.262.000 euros. Pero ¿y el responsable de esas, o sea, de ponerle esas ganancias a este tío, de esa nómina, quién era? Él mismo. Él se ponía la nómina y quien lo firmaba, la directora financiera de las tres entidades, que era Gemma Montuy. Su hija. Muy bien, oye, con un par, ¿eh? Sí, de hecho, el padre, Jordi Montuy, en 2006 ganaba 17.343 euros, en 2007 pasó a ganar de repente 70.703 euros y en 2008 ya empezó a cobrar 369.181 euros. Que lo hacían muy bien también, ¿eh? No. O sea, trabajo impecable. Feten. Bueno, otra manera como hacían era adquiriendo locales a través de sociedades controladas por Millet y Montuy para después venderlas a la Asociació del Palau, aprovechando la ausencia de controles por un precio superior al de mercado. O sea, quiero decir, Montuy y Millet tenían una sociedad, esa sociedad compraba un local por el precio de mercado y se lo revendía al Palau
por un precio superior a ese, con lo cual el beneficio, la diferencia, se lo quedaban un poquito. Claro, qué bien. Te he traído el caso que me ha llamado la atención porque me ha parecido el más bestia. Que al final en ese caso las dos compras la hace la misma persona. Lo que pasa es que con diferentes. Uno lo hace personalmente y otro le dice a su empresa que compre lo que él ya ha comprado. No, personalmente en ningún caso. O sea, Bueno, vamos a imaginar eso, vamos a imaginar que tú eres Millet y yo soy Montuy. Tenemos empresas. Sí. Pues una empresa que es nuestra compra el local, lo compra la empresa, no nosotros no. Sí, bueno. Y luego nuestra empresa se lo vende al Palau que dirigimos tú y yo también. Ya. Pero, vale. ¿sabes? Bueno, pues te he traído el caso más heavy porque me ha parecido muy bestia. Un local valorado en el... Está la dirección, no la he traído, esperamos, está en la sentencia. Dice, un local valorado en el mercado en 1,5 millones de euros, que digo yo, que vaya local, tiene que ser, también te digo. Hombre, sí, por lo menos es un Zara. Bueno, pues 1,5 millones de euros, que es lo que le costó a Millet y Montuy, se vendió a la asociación por un valor de casi 3,5 millones. Es decir, estamos hablando de 2 millones de euros de diferencia. Bueno, quiero decir, me parece muy heavy. O sea, es un negociazo. No, se acaban de levantar 2 millones de euros de puta madre. Sí. Hay que decir que de aquí, de esta asociación Millet y Montuy, el jefe era el Millet. Montuy era... A ver, no voy a decir el pringao porque se estaba llevando una pasta, pero claro, todo beneficio que se sacaban se lo repartían 80-20. Ni siquiera un 60-40, ¿sabes? Era 80-20. Ya. Bueno, dentro de la creación de documentación falsa queda acreditado que crearon recibos irreales, facturas de constructoras por servicios no realizados al Palau, como ya hemos comentado, recibos manuscritos de supuestos responsables de orquesta que habían recibido pagos en efectivo. O sea, dice que dime un nombre. Antoni Martorell, venga, director de orquesta. Manuscrito, ¿no? Firma aquí, sí. Recibo. Por supuesto, modificaron la contabilidad. Uh-huh. Crearon documentación falsa de cara a esa inspección de Hacienda de la que te he hablado. Y es ahí, cuando Hacienda empieza a investigar, que encuentra ya lo que es puramente corrupción política. Que es que empiezan a encontrar facturas de Convergencia Democrática de Cataluña a Montuy o recibís por pagos que había hecho previamente Ferrovial, que es una empresa constructora. Sí. Y entonces vamos ahora y terminamos ya con la relación entre Ferrovial y Convergencia Democrática de Cataluña. Recuerdo ¿Por qué en este caso haces una factura de algo que sabes que no está bien o que no va por la legalidad? No, es que no la crearan, es que en la inspección encuentran esas facturas. O sea, había facturas reales, había pagares reales. O sea, quiero decir, es lo que te digo antes, ¿no? Se hacen ciertos documentos que evidentemente prueban la corrupción o la ilegalidad, que se guardan por las razones que cada uno tenga, pero que eso queda en algún lado. Entonces, cuando Hacienda empieza a inspeccionar papeles, pues no solo se encuentra con toda la documentación falsa creada, se encuentra también con documentación verdadera. Ya. Y dentro de esta documentación verdadera se empieza a sacar de aquí la relación entre Ferrovial, recuerdo, una constructora, y Convergencia Democrática de Cataluña, principal partido de Cataluña prácticamente desde la democracia, y ahora ya no, pero quiero decir, sigue siendo... Bueno, Convergencia Democrática de Cataluña era el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, que luego mutó al Partit Demòcrata Català y ahora es el PDeCAT y es parte de Junts per Catalunya y Junts pel Sí y ya veremos... Y Junts pel Nord. Y Fuck You Off y todo lo demás, y veremos cómo se llaman la semana que viene. Bien. Porque el cambio de nombre tiene que ver con el rollo este. Hombre, pues tiene pinta. Vale. Pues vamos a contar esta cuestión. Millet y Montuy crearon un ciclo de conciertos, lo llamaron el ciclo Palau 100. Sí. Que sería formalmente patrocinado por Ferrovial, por una cantidad que desde luego no era destinada a los conciertos, sino a unas comisiones que pactaba con Convergencia Democrática de Cataluña por el valor de la obra pública adjudicada a Ferrovial, a la que había que sumar la parte de pasta que se quedaban Millet y Montuy. Hombre. Que es el famoso, el 3%. Es muy conocido el vídeo de Maragall, cuando era presidente de la Generalitat, diciéndole a Artur Mas, ustedes tienen un problema y se llama 3%.
A lo que Artur Mas se levanta muy indignado a decirle: usted ha perdido los papeles. Y le exigió una rectificación si no quería, porque en esos momentos Artur Mas estaba negociando el estatut con José Luis Rodríguez Zapatero y le vino a decir que si no quería que se fuera toda la mierda, que ya podía rectificar, y Maragall rectificó. Pero lo que con el paso de los años lo que ha quedado acreditado es que el señor Maragall tenía razón y que el señor Artur Mas de momento no ha quedado acreditado que supiera nada. Pero parece, pero como siempre, porque, y esto es algo que hay que reconocer, parece ser que los del PP sí tienen que saber las cosas y los de los demás no. Pues hombre, si lo saben uno, los tendrá que saber los otros. Entre otras cosas porque además los casos, hay varios casos que no son muy diferentes. Estamos hablando de una constructora que paga unas comisiones por llevarse obra pública, adjudicaciones de obra pública. Y eso es algo que, por ejemplo, ya vimos cuando hablamos de la trama Gürtel, que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana. Todo muy rico. Y no ha sido de una manera muy diferente. Es decir, es la manera en cómo unas constructoras se relacionaban con los partidos que estaban en el poder. En Madrid era el Partido Popular, en la Comunidad Valenciana era el Partido Popular y en Cataluña era Convergencia Democrática de Cataluña. Pero el modus operandi viene a ser el mismo. Claro, si a uno le funcionaba, tiraron todos de la técnica. Efectivamente. Luego habrá y podemos hacer suposiciones sobre quién lo sabía o quién lo dejaba de saber y por qué nadie lo denunció y etcétera, porque en Cataluña es muy escuchado todo el mundo lo sabía, lo del 3%, pero nadie decía nada. Entonces, ¿por qué nadie se decía nada? Pero bueno, eso ya son preguntas metafísicas que responderemos en otro capítulo. Bueno, los fondos aportados por Ferrovial entre 2001 y 2009 ascienden a casi 11 millones de euros. Pero la sentencia reconoce que esto es entre 2001 y 2009. La sentencia reconoce que esto se tiene constancia que sucede desde 1997 y es hasta 2009 porque es cuando se hace me refiero, desde 2007 empieza la inspección de Hacienda, en 2009 ya entra el juez a investigar. Entonces, claro, se para toda la maquinaria. Y además de esto, que era común, existieron otros patrocinios puntuales de los cuales también se sacó pasta. Joder. Dice el juez que queda acreditado que existe un acuerdo entre Ferrovial y Convergencia Democrática de Cataluña, en ese momento siendo tesorero Carlos Torrent. Carlos Torrent fue un tesorero puesto por Jordi Pujol. Hay que recordar que Jordi Pujol fue presidente de la Generalitat hasta 2003. Y estamos hablando de que hubo colaboración, o sea que esto sucede desde 1997 y de forma continuada al menos desde 1999 o 2000. Es decir, siendo presidente Jordi Pujol. Sí. Este Carles Torrent era el tesorero de Convergencia puesto por Jordi Pujol. Y añade una frase que me ha llamado mucho la atención. Dice, y lo digo entrecomillado, literal, sin excluir la participación de otras personas que no han podido ser completamente identificadas o cuyos delitos son prescritos. Y todo el mundo mira a Artur Mas. ¿Por qué? Porque Artur Mas, en el año 99, era conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña. Ya. Y el señor Artur Mas anteriormente había sido conseller de Política Territorial y Obra Pública. Es decir, quien concedía las obras públicas. Con lo cual algo tiene que haber pasado por su mano. Pues eso parece lo lógico y razonable, pero el juez dice que no ha podido quedar acreditado o está prescrito. En cualquiera de los casos, por eso, entre otras cosas, ¿cómo decirte esto? Bueno, Artur Mas en 2003, cuando Jordi Pujol, además es que Jordi Pujol cuando se va en 2003 y deja como delfín a Artur Mas, Jordi Pujol continúa siendo presidente de Convergencia, pero quien empieza a tomar las decisiones en Convergencia es Artur Mas, que se convierte en el candidato y portavoz de Convergencia y Unió. Claro, entonces volvemos a lo mismo. A mí hay preguntas que parece ser, dependiendo de quién hables, molestan más o menos. A mí cuando me dicen, no hombre, Esperanza Aguirre, ¿cómo no vas a ver lo de Granados o lo de González? Yeah. Pues claro, pues puedes decir, pues una de dos, o no lo sabía y por tanto, desde luego su actuación como lideresa del PP de Madrid es lamentable porque no se estaba enterando de lo que estaba pasando en su propia casa, o lo sabía y estaba dejando hacer. Me pregunto cuál es la diferencia con Artur Mas. Claro, igual. O lo sabía y dejó hacer, o
no lo sabía y se la estaban colando en sus narices, lo cual no sé qué es peor. A veces no sé qué es peor. Sí, sí. Bueno, a todo es sin olvidar que Jordi Puyol en estos momentos ya está llevando lo suyo, que es otro caso que ya contaremos otro día. Claro. Es verdad. Es que, joder, bueno, trincada, por este todos Carles lados. Torrent, este tesorero, claro, puedes decir, bueno, es que este Carles Torrent era el tesorero, lo puso Puyol. Este Carles Torrent falleció en 2005 y en ese momento quien ya controlaba el partido era Artur Mas, que colocó como tesorero a Daniel Osàcar. Este Daniel Osàcar, que ha sido muy defendido por Artur Mas desde que fue imputado, pero que la sentencia dice que ha quedado acreditado que continuó lo mismo que este Carles Torrent, es decir, que siguió con la misma práctica con Ferrovial, o sea que y que era un hombre de confianza del propio Artur Mas, o sea que pues volvemos a lo mismo, que o no se enteraba o no se quiso enterar. Ya. Además, los tesoreros de Convergencia, tanto Torrent como Osàcar, eran por estatutos, al ser tesoreros de Convergencia Democrática de Cataluña, eran también administradores de una fundación llamada Fundación Ramon Trias Fargas, que posteriormente pasó a denominarse la Fundación CatDem, que yo creo que es la que se ha hecho conocida, que es la fundación vinculada al partido. Sabemos que todos los partidos tienen fundaciones vinculadas a ellos, por ejemplo la Fundación Ideas al PSOE, o FAES hasta hace poco lo era al PP, hasta que Aznar dijo, ya no más. Sí. Todos tienen fundaciones asociadas a los partidos. Pues esta fundación Ramon Trias Fargas y posteriormente llamada CatDem era la fundación asociada a Convergencia Democrática de Cataluña y sus administradores eran los tesoreros de Convergencia. Y estas fundaciones también firmaron convenios de colaboración falsos para hacer llegar parte del dinero que se recaudaba en comisiones al partido, etcétera. Y el papel de Millet, Montull y la trama Palau pues sirvieron para, digamos, hacer de intermediarios, de ocultadores, de, digamos, esconder esas operaciones que hacían entre Ferrovial y Convergencia, pues hacían a través de todo ese tejido que habían creado Millet y Montull. El modus operandi era el siguiente. Ferrovial y Convergencia pactaban por anticipado el importe total de obra pública de un año, de ese año, que se adjudicaría a Ferrovial tanto a nivel local como a nivel autonómico. A cambio, Convergencia recibía un porcentaje de esa cantidad y esas operaciones eran ocultadas en la trama Palau, y a cambio de esconder todas esas cuentas en la trama Palau, Millet y Montull recibían su comisión. Esta comisión primero fue del 3%, por eso se le conoce como el 3%, pero que luego ascendió al 4%, de los cuales el 2,5% se lo llevaba Convergencia y el 1,5% se lo llevaban Millet y Montull. Se han acreditado pagos a CDC, al grupo no, CDC es Convergencia Democrática de Cataluña. Joder, qué susto, digo, ya aquí se está metiendo todo el mundo. ¿Te imaginas que está Angullón ahí cobrando dinero? Bueno, sí. Se pagaron entre 2000 y 2007 directamente 3,7 millones de euros. Eso significa que es el 2,5% de 152 millones de euros en obra pública adjudicada a Ferrovial. Qué bien. Además, otros 630.000 euros a través de la Fundación CatDem, que es la fundación de Convergencia, y otros 2,3 millones de euros a través de sociedades terceras, sociedades pantalla. Es decir, unos 6,6 millones de euros en total que Convergencia ha recibido en comisiones a cambio de adjudicación de obra pública que haya quedado acreditado, repito. Una cosita, todo esto tendría que tener a Convergencia gobernando, ¿no? Para que pudiese ocurrir. Es verdad que en 2003 Convergencia es derrotada en las elecciones y es cambiada por el tripartito. Primero liderado por Maragall y el segundo por Montilla. Hay también muchas especulaciones sobre por qué se quitó a Maragall del liderazgo del PSC y de la Generalitat y se sustituyó por Montilla. Pero bueno, especulaciones y conspiranoias muy divertidas, pero que sabéis que aquí no acostumbramos a darles más pavuro del necesario.
Y en 2010 Artur Mas vuelve a ser presidente de la Generalitat y lo será hasta 2017, 2015, las elecciones de 2015, cuando es sustituido por Puigdemont porque la CUP se niega a investirle. Pero hay que recordar que el partido que más alcaldías tiene en Cataluña es Convergència, o era Convergència i Unió. Es decir, que no solo era a nivel autonómico, sino era también a nivel local. En total, como digo, 6,6 millones, que es lo que ha quedado acreditado y demostrado que Convergència ha recibido en comisiones por parte de Ferrovial a cambio de adjudicación de obra pública, lo que implica también entre 3,5 millones y 4 millones para Millet y Montull, porque se llevaban el 1,5. Y esto, amigos, vemos que no solo era cosa del PP de Madrid o del PP de Valencia o del PP nacional, o de que el PSOE, también hablamos de los ERES y seguramente seguiremos sacando historias, sino que también ocurría en Cataluña. Y esto es básicamente... por cierto, Convergència ha quedado condenada a devolver esos 6,6 millones de euros. Sí. Convergència tenía, desde que empezó la investigación, como medida cautelar, se le... ¿cómo se dice esto? Que se lo quedan pero no. Bueno, se le bloquean. Sí, el juez decidió embargar, 15 sedes de Convergència. Hoy día, con esas 15 sedes, que evidentemente pues o van a perder o ya veremos a cómo se llega, no llegan ni a la mitad de esos 6,6 millones. Me parece que son 3,3 millones lo que valen esas 15 sedes. Así que aún perdiendo todas las sedes deberá abonar otros 3 millones y medio. Que ya veremos de dónde lo sacan. Un buen crowdfunding, ¿no? De esos... Sí, ¿no? Allí últimamente creo que, por ejemplo, la Asamblea Nacional de Cataluña o la Caja de Resistencia o no sé qué tiene buen Patreon. Sí, sí. Las botifarradas esas que hacen todos los fines de semana. Sí. Pues nada, muy a tope. Así que básicamente asesoró la sentencia del Palau, así es como funcionaba el caso Palau, Millet o el 3%, el famoso 3%. Muy bien, otros que han trincado en el Palau del dinerito ¿Cómo estás público, hoy? que eso está muy bien. ¿Cómo estás? Madre mía. ¿Has visto? Te como la cara. Es que soy el nuevo Gloria Fuertes. Gloria Fuerte, sin ese. Vale. Bueno, vamos a escuchar los métodos de contacto y luego ya despedimos. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook, Esto también es política, o en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog, estotambiénespolítica.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, pues hasta aquí otro gran episodio de nuestra serie sobre la corrupción en Miami. Y nada, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Pues sí, bueno, no, o sea, no, me gustaría... ¿Te ha gustado que la gente robe? No. Me ha gustado, hombre, sí, me encanta que la gente robe dinero público. Me encanta cuando, ¿sabes? Yo ahí estoy llorando para ver si me suben el sueldo 5 euros, ¿sabes? Sí, como los pobres de las pensiones que estaban hoy ahí. Ha salido una señora y le han preguntado que cuánto le iba a subir las pensiones. Dice, pues yo qué sé, 1 euro, 2, señora, es que yo no llego a fin de mes, no sé qué, se ha enfadado. Lo más grande es esos pensionistas. A mi padre le pasó el año pasado que le suben 2 euros la pensión y como pasa de tramo, pues en realidad cobra menos porque como se lo lleva Hacienda. Claro. Está muy bien pensado todo. Eso es precioso, eso es preciosísimo. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, perdón, amigos, antes de despedirme, solo quería decir una última cosa, perdón. Vaya despidos interruptos que has hecho. Perdón, pero es que lo tengo que decir. Por favor. Amaya de España. Es que te lo iba a decir. En mi despedida iba a incluir, ya que estamos encarando la final de Operación Triunfo. Es que se nos avecinan semanas importantes, como por ejemplo quién va a ir a Eurovisión y quién va a ganar Operación Triunfo. En 3 semanas ya está todo resuelto y eso es que vamos a ver. Claro, para nosotros es muy importante, o sea que igual
Igual no grabamos, nos quedamos viendo el 24 horas constantemente. Bueno, igual grabamos a Amaya. Efectivamente. Pues nada, ya sabéis nuestras preferencias. Nos gustan los políticos corruptos y las cantantes navarras. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Hala, nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego. Besete.